Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy, el Evangelio es uno de los más hermosos, pero también de los evangelios que más nos retan. Como ya saben, estamos en lo que es la parte del Sermón del Monte, y Mateo creo que es aquí donde nos presenta el punto culmen de lo que es este sermón. Pero escuchemos el Evangelio y veamos qué es lo que nos enseña el día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Mateo 5, capítulo 43 al 48. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Saludan tan solo a sus hermanos. ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a empezar entonces con este discernimiento, con esta meditación de este Evangelio. Y la primera palabra que quiero que se les grabe y que no olviden es benevolencia. En la psicología la da el significado como la capacidad de ser tolerante y comprensivo. Pero esta palabra el día de hoy la vemos en Dios, un Dios que es benevolente. ¿Qué es ser benevolente? Benevolente es aquel que puede ponerse en la situación de otros para comprender su manera de actuar y de ser, no de justificar, sino de comprender. Y cuando aplicamos la benevolencia, podemos ayudar a los demás a caminar en busca del éxito, en busca del conocimiento propio, y nos ayuda a desarrollar una tolerancia que nos ayuda a crecer día con día. La benevolencia nos dota de palabras correctas, amables, para dirigirnos al mundo y expresar lo que son nuestros deseos, al igual que con los demás. Nos permite escuchar. Pero ya en resumen y más claro, la benevolencia consiste en querer el bien para sí y para los demás. Es por tanto una cualidad de la naturaleza humana que necesitamos todos, y todos tenemos que trabajar en esa benevolencia para tener mejores relaciones con las demás personas. Los principales ingredientes son la comprensión, la compasión, el respeto por la diferencia, la ecumenidad, o sea, el entendernos, el saber entender las culturas de otros y respetar esas culturas, etc. A menudo nosotros nos bloqueamos por nuestra rigidez e intransigencia. Somos muy poco tolerantes. Y hoy Dios nos enseña algo muy interesante. Imagínense nada más estas personas que están escuchando a Jesús. Y es que cuando Jesús hablaba, yo me puedo imaginar, y así como lo leo, creo que encendía sus corazones. Pero así como encendía sus corazones, decía palabras que los retaban de una forma inimaginable. Imagínate a ti que te pidieran perdonar a aquel que te ha hecho tanto daño, o aquel que te ha marcado la vida, o aquel que no puedes ver porque hizo una injusticia, porque se burló de ti, porque te humilló. Jesús nos da el día de hoy un trabajo que no es nada fácil, que día con día se convierte, creo, más difícil porque vemos la situación en nuestras familias, en la sociedad, los hijos. Es muy poca
esa benevolencia que hay. Es nada más ver mi propio interés. No me importa si paso por el otro. Pero también a veces llegamos al punto en el que siempre pensamos de que solamente lo que yo hago importa y me he olvidado de valorar lo que las otras personas hacen. O muchas veces pensamos que lo damos todo por los demás. Y así cada quien nos vamos creando nuestra propia historia y no desarrollamos esa capacidad de poder entendernos. Y es ahí cuando también vemos a los demás como malos. Yo sé que hay gente mala en la sociedad y por eso a nosotros como cristianos también nos toca pedir por aquellos con los que no nos llevamos. Nos toca pedir por aquellos con los que nos han afectado la vida y esperando que Dios toque sus corazones y dejen de hacer todo aquello que ha perjudicado a mucha gente. Hoy, por eso les digo que este es la parte más alta, la parte que más nos reta del mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo, porque no es fácil perdonar la injusticia. Y a veces lo que deseamos es al contrario, que les vaya mal, que les pasen cosas malas. Y aquí es donde viene el reto de la vida. Entonces, ¿qué hacer nosotros en estos casos? ¿Cómo perdonar a aquellos que nos han dañado? ¿Cómo perdonar a aquellos que nos han marcado? ¿Cómo perdonar a aquellos que nos siguen por los fantasmas del pasado que nos hirieron en el pasado? Y es que aquí la verdad que sí, ciertamente la otra persona no va a recibir ningún beneficio al perdonar, al olvidar. Pero si nosotros perdonamos, si nosotros ponemos atención a aquello que nos marcó, pero ya no lo vemos con odio, sino con una enseñanza, créanme que nos va a beneficiar mucho a nosotros. Y es que a veces no perdonamos por el beneficio de los demás, perdonamos por nuestra paz interior y por nuestra tranquilidad. Yo sé que a veces es difícil ver, pero cuando vives en paz y cuando no tienes rencor en tu vida, en tu corazón, créeme que la vida es más tranquila y vivimos sin tanto enojo, sin tanta ira. Por eso, cuando vemos en el segundo párrafo, cuando dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Tenemos que amar a la familia, ¿verdad? Dice que los publicanos hacen lo mismo. Si nosotros solamente saludamos a los que nos cae bien, ¿qué hacemos de extraordinario? Pero la frase que a mí me toca y que me impulsa y que digo, canijo, ¿cómo puedo yo llegar a eso? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué es lo que nos hace alcanzar ese objetivo? ¿Qué es lo que nos ayuda? El amar a los demás. Por eso en el Génesis, en el capítulo 1, se dice, Dios los creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha desarrollado con una capacidad de perdonar. Porque Jesús en su humanidad nos enseña tanto y por eso Dios quiso encarnarse en ese Jesús para podernos darnos ese ejemplo a nosotros de perdonar, pero de ser como Él. Y cuando te daba esa palabra, benevolencia, esa es la mejor descripción de Dios. Es un Dios que quiere el bien para sí, pero también para los demás. Es un Dios que trata de vivir en relación, en amor. No es un Dios que tenga, ¿cómo te diré?, rencor hacia el ser humano. No, es un Dios que ama. Esas relaciones que constantemente trata de construir. Por eso vemos en Jesús, en su humanidad, un hombre comprensivo, un hombre compasivo, un hombre que da el respeto y que miraba el respeto por la diferencia. Ese hombre que trataba de convivir con todos y respetar también lo que eran sus culturas, sus ideas. Pero un hombre que sobre todo era cariñoso, un hombre que amaba, un hombre que daba todo por todos. Hoy en día creo que para nosotros pues no va a ser lo más fácil, ¿verdad? Pero creo que es aquí donde tenemos que pedir a ese Dios que nos ayude a encontrar el camino del corazón, que pueda conducirnos a una actitud genuinamente benevolente, buena, que el bien que queremos para nosotros lo queremos para los demás.
que nos conozcamos día con día como personas, día con día podamos desarrollar y descubrir nuevas historias y aprender nuevas cosas y tomar nuevos rumbos en la vida que nos hagan mejores. Desarrollar una conciencia de cómo actúo, de cómo pienso, de cómo trato a los demás, pero una aceptación de la realidad interna y externa. ¿Qué quiero decir con esto? Una aceptación de que vivimos esta situación y muchas cosas no las podemos cambiar hasta que aceptemos. Eso es lo que nos va a dar la pauta para poder cambiar cosas. Y eso empieza internamente para poderlo nosotros vivir externamente. Es un Dios benevolente que trata de hablarnos día con día por medio de tanta gente buena, de tantas buenas acciones, de la creación, por medio de su Hijo Jesucristo, en medio de la Eucaristía, en cada sacramento. Es un Dios que nos muestra la comprensión, la compasión, el respeto, la unidad. Hermanos y hermanas, yo sé que el día de hoy este sería uno de los evangelios que más trabajo se pudiera decir que podemos vivir y practicar, pero no es nada imposible. Y recuerda, el odio destruye, el rencor nos amarga, el perdón nos da vida y nos da tranquilidad y paz interior. Seamos entonces benevolentes como Dios es benevolente. Y es ahí cuando tenemos que trabajar duro, porque tratamos de imitar a ese Padre, a ese Dios que nos creó y que sabe de lo que somos capaces. Pero a nosotros nos toca esa tarea, conociéndonos a nosotros mismos, desarrollando una conciencia y aceptando la realidad interna y externa. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día.